El capitán Lee Taimin observó la masiva estructura alienígena flotando en la oscuridad delante. Su nave, la Defiance, había estado a la deriva silenciosamente por el espacio durante 3 horas. La estructura era más grande que cualquier ciudad en la Tierra, cubierta de extrañas luces que palpitaban como un latido. So-Young, ¿estás recibiendo esto?, susurró en su auricular. Doctora Park. So-Young levantó la vista de su pantalla de computadora. Sus ojos estaban abiertos de emoción y miedo. Capitán, esta cosa ha estado observando la Tierra por cientos de años. Las lecturas de energía están por las nubes. La ingeniera Yu Da-Jun flotó hacia ellos. En gravedad cero, se movía como una bailarina. El impulso fantasma se mantiene estable. No pueden vernos, pero necesitamos tener cuidado. Un movimiento en falso y estamos muertos. Lee Taman asintió. Hace 3 meses la humanidad había logrado algo imposible. Yu Da-Jun había creado un nuevo tipo de motor que podía hacer que las naves fueran invisibles para los sensores alienígenas. Lo llamó el impulso fantasma, pero nadie entendía realmente cómo funcionaba. La nave parecía entrar y salir del espacio normal como si estuviera soñándose invisible. Por más de 300 años, la Tierra había estado atrapada en su propio sistema solar. Enormes balizas de advertencia rodeaban el espacio humano, transmitiendo el mismo mensaje en cada idioma alienígena conocido: zona prohibida, cuarentena de especies. Violación castigable con la extinción. Nadie sabía por qué la humanidad estaba atrapada. Los alienígenas que construyeron las barreras nunca hicieron contacto. Simplemente mantuvieron la Tierra encerrada como animales peligrosos en una jaula. Ahora, por primera vez, los humanos se habían liberado para ver qué había más allá de su prisión. Capitán, estoy captando transmisiones, dijo la doctora Park. Su voz temblaba. La computadora las está traduciendo ahora. La pantalla principal cobró vida. Símbolos alienígenas se arrastraban por ella como seres vivos. Lentamente, cambiaron a palabras que los humanos podían leer. Comandante de estación, los sistemas de monitoreo muestran actividad normal en la zona prohibida. La especie cantante permanece contenida. Lee Taman frunció el ceño. ¿Especie cantante? ¿Están hablando de nosotros? Los dedos de la doctora Park volaron sobre su teclado. Más mensajes aparecieron en pantalla. Su rostro palideció mientras los leía. Capitán, no nos tienen atrapados para proteger la galaxia de nosotros. Se están protegiendo a sí mismos de descubrir lo que realmente somos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Yu Da-Jun. La doctora Park señaló la pantalla. Mire este mensaje. Es de su alto mando, dice: los protocolos predecesores deben mantenerse. Bajo ninguna circunstancia ningún ciudadano del dominio debe aprender sobre las especies en cuarentena. ¿Recuerdan lo que pasó cuando los antiguos intentaron estudiarlos? Lee Taman sintió frío. ¿Antiguos? ¿Predecesores? ¿De quiénes están hablando? No lo sé, pero hay más. La doctora Park mostró otro mensaje. Hablaba de algo llamado las guerras de la armonía. Decía que hace 300 años, cuando los humanos comenzaron a transmitir señales de radio, el dominio detectó algo en nuestras transmisiones que aterrorizó a sus razas miembro más antiguas. El puente quedó en silencio excepto por el zumbido de los sistemas de soporte vital. Lee Taman miró el sol de la Tierra, apenas visible en la distancia. ¿Qué podría ser tan aterrador de los programas de radio y la música humanos? Hay algo más, continuó la doctora Park. Mencionaron que algunas de sus especies más jóvenes están haciendo preguntas. Quieren saber por qué este sector está prohibido. Las razas más antiguas se están poniendo nerviosas. De repente, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. Luces rojas parpadeaban en cada superficie. ¿Qué está pasando?, gritó Lee Taman. Yu Da-Jun ya estaba en su estación, sus manos bailando sobre los controles. Hemos activado algo. La estación nos está escaneando. En la pantalla principal, podían ver la estructura alienígena cobrando vida. Enormes platos sensores giraron en su dirección como los ojos de una bestia gigante. Rayos de energía barrieron el espacio, buscando al intruso invisible.
¿Pueden vernos?, preguntó Lee Tamman. Todavía no, pero el impulso fantasma está fluctuando. No creo que pueda manejar tanta potencia de escaneo. La voz de Uda Jun era tensa por la concentración. La doctora Park continuó descargando datos tan rápido como pudo. Solo unos minutos más. Esta información podría cambiarlo todo. La estación alienígena comenzó a lanzar pequeñas naves, docenas de ellas, moviéndose más rápido que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. Se extendieron en un patrón de búsqueda, acercándose a la Defiance con cada segundo que pasaba. «Es hora de irse», ordenó Lee Taimin. «Daun, sácanos de aquí». «Estoy en ello». Las manos de Az volaron sobre sus controles. El impulso fantasma silbó y emitió chispas. El sistema se está sobrecargando. Una de las naves alienígenas pasó a 100 metros de ellos. Lee Taimian pudo ver extraños símbolos en su casco y puertos de armas que brillaban con energía mortal. Por un momento, pareció ralentizarse como si sintiera que algo andaba mal. Entonces la Defiance centelleó y desapareció por completo. El impulso fantasma los llevó lejos de la estación alienígena a una velocidad imposible. El espacio se retorció a su alrededor como agua y las estrellas se estiraron en largas líneas de luz. Cuando todo volvió a la normalidad, estaban a salvo en los confines del sistema solar. Lee Tai se desplomó en la silla de su capitán. Su corazón latía con fuerza. Conseguimos lo que vinimos a buscar. La doctora Park asintió, pero su expresión era sombría. Conseguimos lo suficiente para saber que estamos en serios problemas. El dominio galáctico no solo nos está monitoreando. Están ocultando activamente nuestra existencia a su propia gente. Y hay algo sobre la humanidad que los asusta tanto que han construido toda su política en torno a mantenernos encerrados. ¿Qué podría ser tan aterrador de los humanos?, preguntó Udaune. Todavía no lo sé, pero voy a averiguarlo. La doctora Park miró los datos que se desplazaban por su pantalla. Sea lo que sea, está conectado a algo llamado las guerras de la armonía y a una civilización antigua que ya no existe. Mientras la Defiance comenzaba su viaje de regreso a la Tierra, ninguno de ellos notó que el impulso fantasma todavía estaba activo. La nave parpadeó dentro y fuera del espacio normal como la llama de una vela en el viento. Y cada vez que parpadeaba, extrañas armónicas resonaban a través de la espuma cuántica que conectaba todas las cosas. De vuelta en la estación de monitoreo, científicos alienígenas miraron sus instrumentos con confusión. Por un momento, sus sensores habían detectado algo imposible. Un patrón de resonancia que coincidía con las frecuencias prohibidas de las antiguas advertencias. La especie cantante se estaba agitando. El almirante Kim Hwan los estaba esperando cuando la Defiance atracó en la estación militar oculta en el lado oscuro de la luna. Su rostro curtido no mostró emoción mientras escuchaba su informe, pero sus ojos se oscurecieron con cada revelación. «Así que no somos prisioneros», dijo finalmente. «Somos los monstruos debajo de la cama que mantienen despierta a toda la galaxia por la noche». Lee Tamin asintió. «Así parece, señor, pero todavía no sabemos qué nos hace tan peligrosos». El almirante Kim Hwan se puso de pie y se acercó a la ventana de observación. La Tierra colgaba en el espacio ante ellos, azul y hermosa y completamente ajena al drama cósmico que la rodeaba. «Entonces será mejor que lo averigüemos», dijo en voz baja. «Porque algo me dice que nuestro tiempo en la jaula está a punto de terminar, estemos listos o no». Ladra. Admirerey no había dormido en 3 días. Tazas de café vacías cubrían su escritorio como pequeños monumentos a la exhaustión. Miró las lecturas cuánticas del impulso fantasma, su mente tratando de entender lo que debería haber sido imposible. «Los patrones de energía no tienen sentido», murmuró para sí misma. «Es como si el impulso estuviera respondiendo a algo que no está ahí». El almirante Kim Hwan había reunido un consejo secreto de las mejores mentes de la Tierra. Se reunieron en una instalación oculta en las profundidades del Océano Pacífico, lejos de miradas indiscretas y dispositivos de escucha. La sala estaba llena de científicos, oficiales militares y diplomáticos, todos tratando de entender lo que el capitán Lee Tamin había descubierto. La embajadora Cho Ya-jin se sentó frente a la doctora.
Mi-rae, con sus elegantes manos cruzadas sobre la mesa. Había pasado toda su carrera preparándose para el primer contacto de la humanidad con los alienígenas, pero nada la había preparado para esto. Permítame entender esto correctamente, dijo. Los alienígenas no le temen a nuestras armas o a nuestra tecnología. Le temen a nuestras transmisiones de radio. Ladra. Park So-young asintió. Eso es lo que sugieren los mensajes interceptados. Cuando los humanos desarrollaron por primera vez la radio a principios del siglo XX, algo en nuestras transmisiones desencadenó una respuesta automática del dominio galáctico. El general B. Asano, un hombre severo con cabello plateado, se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de respuesta podría ser desencadenada por viejos programas de radio y música? Eso es lo que he estado tratando de averiguar, dijo Ladra. Admire. Se puso de pie y caminó hacia la pantalla holográfica en el centro de la habitación. Con un gesto mostró un modelo tridimensional del espacio cuántico. El impulso fantasmano debería funcionar, explicó. Según todo lo que sabemos sobre física, es imposible. Pero cuando estudié los patrones de energía, encontré algo extraño. El impulso no está creando el campo de invisibilidad. Está respondiendo a la conciencia humana. La habitación quedó en silencio. La embajadora Cho Ya-jin levantó una ceja. ¿Qué quiere decir con conciencia humana? La doctora Admire manipuló el holograma, mostrando ondas de energía fluyendo alrededor del modelo de la nave. Cada vez que alguien a bordo de la Defiance se concentraba en permanecer oculto, el impulso fantasma se volvía más efectivo. Cuando sentían miedo o emoción, los patrones de energía cambiaban. Es como si la máquina estuviera leyendo sus mentes y traduciendo sus pensamientos en realidad. El general Bongo parecía escéptico. ¿Está diciendo que nuestros pensamientos pueden cambiar la física? Estoy diciendo que los pensamientos humanos ya cambian la física, replicó la doctora. Admire. Simplemente nunca lo habíamos notado antes. La doctora Park So-young mostró sus propios datos en la pantalla holográfica. Antiguos símbolos alienígenas flotaban en el aire como mariposas digitales. He estado trabajando en la traducción de más comunicaciones del dominio, dijo. Encontré referencias a algo llamado los protocolos predecesores. Estas son instrucciones antiguas dejadas por una civilización que gobernó la galaxia mucho antes de que existiera el dominio actual. Los símbolos se reorganizaron en texto legible. La embajadora Cho Ya-jin leyó en voz alta. Si la especie cantante surge de nuevo, no interactuar, no estudiar, no acercarse, recordar las guerras de la armonía. Especie cantante, repitió el general B. Sango. Siguen llamándonos así. La doctora Park So-young asintió. Hay más. Encontré un registro parcial de lo que sucedió cuando los predecesores se encontraron por primera vez con una especie como nosotros. El registro lo llama la primera armonía, y describe seres que podían alterar la realidad a través de la expresión emocional. Ella mostró otro conjunto de símbolos, música, arte, poesía, historias, todo lo que los humanos crean que proviene de una emoción profunda. Según estos registros, tales expresiones crean resonancias cuánticas que pueden afectar la materia y la energía al nivel más básico. La doctora Admire estaba mirando los datos con creciente entusiasmo. Eso explica el impulso fantasma. No es tecnología humana en absoluto. Es la conciencia humana utilizando los sistemas de la nave para manifestar nuestro deseo de permanecer ocultos. La embajadora Cho Ya-jin sintió un escalofrío recorrer su espalda. Me está diciendo que la creatividad humana es una especie de arma. No es un arma, corrigió la doctora Park So-young. Algo mucho más poderoso. Según los registros de los predecesores, una conciencia como la nuestra puede remodelar la realidad misma. No solo imaginamos cosas, podemos hacer que nuestra imaginación sea real. El general Bai Songo se puso de pie y comenzó a caminar. Si eso es cierto, ¿por qué los alienígenas nos tienen tanto miedo? Parecería que querrían ser nuestros amigos. La expresión de la doctora Park So-young se oscureció. Por lo que les pasó a los predecesores.
Los registros están fragmentados, pero por lo que puedo reconstruir, no solo estudiaron a seres como nosotros. Intentaron volverse como nosotros. Intentaron mejorar artificialmente su propia conciencia para igualar nuestra profundidad emocional y poder creativo. ¿Y? Preguntó el almirante Kim Hwan desde el fondo de la habitación. Y destruyó toda su civilización. Las guerras de la armonía no fueron guerras entre diferentes especies. Fueron guerras civiles que estallaron cuando los predecesores perdieron el control de su conciencia mejorada. Se volvieron tan poderosos que podían remodelar la realidad con un pensamiento, pero perdieron la sabiduría para usar ese poder de manera responsable. La habitación estaba en silencio excepto por el zumbido de los recicladores de aire. Todos intentaban procesar las implicaciones de lo que estaban escuchando. La embajadora Cho Ya-jin rompió el silencio. Entonces, el dominio galáctico nos mantiene en cuarentena, no porque seamos peligrosos, sino porque temen volverse peligrosos si aprenden de nosotros. Ladra. Anmire asintió. Exactamente. Han construido toda su civilización en torno a evitar la tentación de desarrollar una conciencia como la nuestra. El general Bung Hou dejó de caminar. Pero ese plan solo funciona si permanecemos encerrados en nuestro sistema solar para siempre. ¿Qué pasa cuando descubrimos cómo usar nuestras habilidades? Antes de que alguien pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. Luces rojas parpadeaban en cada pared. Un técnico irrumpió en la habitación, con el rostro pálido de Tere. Almirante, necesita ver esto, jadeó. Los sensores de largo alcance están detectando una flota masiva moviéndose hacia nuestro sistema solar. El almirante Kim Han siguió al técnico hasta el centro de mando principal. Los demás se apiñaron detrás de ellos. En la pantalla principal, miles de puntos se movían lenta pero constantemente hacia el sol de la Tierra. ¿Cuántas naves?, preguntó el almirante Kim Hwan. Más de 10.000, señor. Es el movimiento de flota más grande en la historia registrada. La doctora Park So-young estaba estudiando el patrón de formación. Espera, mira esto. Se están deteniendo al borde de la zona de cuarentena. No están cruzando el límite. Tenía razón. La masiva flota alienígena se había organizado en una esfera perfecta alrededor del espacio humano, pero ninguna de las naves cruzó la línea invisible marcada por las balizas de advertencia. Tienen miedo de acercarse, se dio cuenta la embajadora Cho Ya-jyn. Incluso con 10.000 naves de guerra, todavía nos tienen miedo. El general Bai Songoya estaba pensando tácticamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? El técnico revisó sus instrumentos. A su velocidad actual, alcanzarán el perímetro de cuarentena en 72 horas. El almirante Kim Hwan se volvió para enfrentar al consejo reunido. Damas y caballeros, parece que la puerta de nuestra jaula está a punto de abrirse, lo queramos o no. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? La doctora Anmira seguía mirando las lecturas cuánticas del impulso fantasma. Una idea descabellada se estaba formando en su mente. Almirante, ¿y si no tenemos que luchar contra ellos? ¿Qué quiere decir? ¿Y si les mostramos que no somos los monstruos de sus antiguas leyendas? ¿Y si probamos que una conciencia como la nuestra no tiene por qué terminar en destrucción? El general Bea Sango parecía escéptico. ¿Y cómo exactamente haríamos eso? Ladra. Anmirei sonrió por primera vez en días. Hacemos lo que mejor saben hacer los humanos. Creamos algo hermoso. La agente Oji-wan flotaba en la cápsula médica. Su cuerpo estaba rodeado por un extraño líquido azul. Tubos y cables la conectaban a máquinas que zumbaban con tecnología alienígena. Esta era la misión más peligrosa en la historia humana, y ella se había ofrecido voluntariamente sin dudarlo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Ladra. Anmir Rey a través del comunicador. Una vez que activemos el protocolo fantasma profundo, también serás completamente invisible para nuestros sensores. No podremos ayudarte si algo sale mal. Oh, Jai. Una sonrió, aunque la máscara de respiración cubría la mayor parte de su rostro. Ese es el punto, ¿no? Si podemos verme, ellos también. El plan era simple,
pero increíblemente arriesgado utilizando una versión avanzada de la tecnología del impulso fantasma, harían que todo el cuerpo de Oigaban entrara y saliera del espacio normal. Se convertiría en un fantasma viviente capaz de deslizarse por cualquier sistema de detección alienígena. El objetivo era infiltrarse en el dominio galáctico R y descubrir la verdad sobre los protocolos predecesores. La ingeniera Yud-Hun estaba monitoreando los sistemas del impulso fantasma desde su estación. Todos los sistemas en verde. El campo cuántico es estable. Iniciando protocolo fantasma profundo, anunció la doctora. Anme. Juan sintió una extraña sensación de hormigueo cuando el campo la rodeó. El mundo comenzó a centellear y difuminarse como si mirara a través del agua. Lentamente, su cuerpo se volvió translúcido, luego completamente invisible. ¿Cómo te sientes?, preguntó la doctora Anmire. Como si estuviera soñando, respondió Oiwan. Su voz sonaba distante y hueca. Puedo ver todo, pero nada se siente del todo real. Eso es normal. Tu conciencia está existiendo en múltiples estados cuánticos simultáneamente. Intenta no concentrarte demasiado en ello o podrías quedarte atascada entre fases. Juan practicó moverse en su nueva forma fantasmal. Podía atravesar paredes como si no estuvieran allí, pero también podía elegir interactuar con objetos sólidos si se concentraba. Era como aprender a caminar de nuevo. Mientras tanto, el comandante Anju estaba preparando la primera prueba de combate de la humanidad de su tecnología basada en la conciencia. Su nave, la Resonance, no se parecía en nada a las naves terrestres tradicionales. En lugar de armas, llevaba una enorme variedad de cristales y amplificadores cuánticos diseñados para enfocar la conciencia humana en patrones de energía coherentes. Esto parece una locura, murmuró su copiloto mientras despegaban de la base oculta en el lado lejano de la luna. La mayoría de los grandes descubrimientos parecen una locura al principio, respondió Anjigu. Intentaba sonar confiado, pero por dentro estaba aterrorizado. Los sistemas de la nave estaban diseñados para amplificar sus pensamientos y emociones, y luego proyectarlos al espacio como fuerza física. Si perdía el control, podría destruir accidentalmente la mitad del sistema solar. El Dr. Namkyonsu estaba monitoreando los signos vitales de Anjigu desde el centro de comando en la Tierra. Como psicólogo, había estado estudiando la conexión entre la emoción humana y los efectos cuánticos. Su investigación mostró que cada sentimiento creaba patrones de energía distintos que podían influir en la materia a nivel subatómico. Recuerda, comandante, el Dr. Namkyonsu habló por el comunicador. No intentes forzar nada. Deja que tu conciencia fluya naturalmente a través de los sistemas de la nave. Anjigu cerró los ojos y comenzó a meditar. Pensó en la paz, en la belleza de la Tierra vista desde el espacio, en su esperanza para el futuro de la humanidad entre las estrellas. Lentamente, la resonancia comenzó a brillar con una suave luz multicolor. En sus instrumentos, Anjibu podía ver cómo la energía se acumulaba en las cámaras de resonancia de la nave. Pero algo inesperado estaba sucediendo. Los patrones de energía eran más complejos de lo que habían predicho. Era como si la nave estuviera creando música a partir de sus pensamientos. «Dr. Nam, ¿está viendo esto?», preguntó. De vuelta en la Tierra, el Dr. Namong-su estaba mirando lecturas que deberían haber sido imposibles. «Comandante, sus ondas cerebrales están creando frecuencias armónicas que afectan el espacio-tiempo local. Literalmente, está haciendo que el universo cante». Anjigu abrió los ojos y vio algo magnífico alrededor de su nave. El espacio mismo centelleaba con ondas de luz de colores. Las estrellas parecían pulsar al ritmo de su corazón. Pensó en Jan Sebastian Bach, y de repente las ondas de luz comenzaron a moverse en perfecta armonía matemática. «Esto es increíble», susurró. Pero su asombro duró poco. A medida que experimentaba con diferentes emociones, los efectos se volvían más poderosos. Cuando pensaba en la ira, los asteroides cercanos comenzaron a agrietarse. Cuando sentía tristeza, el casco de la nave comenzó a vibrar a frecuencias peligrosas. «Comandante, necesita retroceder», advirtió el Dr. Namkyongu. «Los efectos cuánticos se están volviendo inestables». Anjigu intentó calmar su mente, pero ya era tarde.
Sus emociones habían desencadenado un bucle de retroalimentación en el sistema de resonancia. El espacio alrededor de la nave comenzó a torcerse y doblarse como vidrio calentado. Por un momento aterrador, pensó que podría accidentalmente abrir un agujero en la realidad misma. Entonces pensó en la risa de su hija, y todo se calmó perfectamente. Al otro lado de la galaxia, la agente Ojiwan estaba descubriendo la verdad sobre el dominio galáctico. Moviéndose invisiblemente a través de sus instalaciones más seguras, aprendió que el vasto imperio alienígena se construyó sobre el miedo. El dominio no era una fuerza conquistadora que se extendía por leyes estrellas. Era una coalición de especies que se habían unido para protegerse de algo que no podían entender. Cada raza miembro había escuchado las antiguas advertencias sobre las civilizaciones basadas en la conciencia, y vivían en constante terror de encontrarse con una. Ojiwan se infiltró en una reunión de alta seguridad en el mundo capital del dominio. La cámara estaba llena de representantes de cientos de especies diferentes, pero todas compartían la misma expresión de pánico apenas controlado. Las perturbaciones cuánticas en la zona prohibida están aumentando, anunció un líder alienígena. Su dispositivo de traducción hizo que su voz sonara plana y sin emociones. Nuestros científicos creen que la especie cantante está comenzando a manifestar habilidades activas. Otro alienígena, parecido a un insecto gigante, hizo clic con sus mandíbulas nerviosamente. Quizás deberíamos reconsiderar los protocolos. Algunas de nuestras especies más jóvenes están preguntando por qué simplemente no hacemos contacto y establecemos relaciones pacíficas. La respuesta fue inmediata y dura. Un ser de aspecto antiguo que parecía estar hecho de cristales vivientes habló con una voz como de cristal rompiéndose. Olvidas las lecciones de la historia. Los predecesores pensaron que podían controlar seres basados en la conciencia, pensaron que podían aprender de ellos de forma segura. Mira lo que le pasó a su imperio. Oan grabó todo. Su forma invisible moviéndose por la cámara como una sombra. Aprendió que el mayor miedo del dominio no era que los humanos los atacaran. Tenían miedo de que el contacto con la humanidad inspirara a su propia gente a desarrollar habilidades de conciencia similares. La plaga de la armonía, continuó el ser de cristal, no es una enfermedad del cuerpo. Es una enfermedad de la mente. Una vez que una especie aprende a manipular la realidad a través de la conciencia, se vuelven adictos al poder. Pierden todo sentido de la moderación, toda sabiduría, toda conexión con su naturaleza básica. Pero Oan también descubrió algo que los antiguos líderes no sabían. En cámaras secretas por toda la capital del dominio, jóvenes alienígenas se reunían para discutir la zona prohibida. Se llamaban a sí mismos los buscadores de la armonía, y creían que las habilidades basadas en la conciencia representaban la evolución, no la destrucción. Hemos vivido con miedo durante demasiado tiempo, decía un joven alienígena a sus compañeros. ¿Y si las antiguas advertencias están equivocadas? ¿Y si la conciencia que posee la especie cantante es el siguiente paso en el desarrollo galáctico? Ojiwan se encontró conmovida por su coraje. Estos jóvenes seres estaban dispuestos a arriesgarlo todo para cuestionar los viejos miedos y explorar nuevas posibilidades. Su misión estaba casi completa cuando ocurrió el desastre. Mientras salía del complejo capitalino, su impulso fantasma comenzó a fallar. El campo cuántico que rodeaba su cuerpo parpadeó como una bombilla que falla. Por una fracción de segundo, se volvió visible para los sensores de seguridad del dominio. Las alarmas estallaron por todo el complejo. Ojiwan corrió por corredores llenos de alienígenas confundidos, su forma entrando y saliendo de la visibilidad. Las fuerzas de seguridad convergieron en su ubicación, pero no podían apuntar a algo que existía en múltiples estados cuánticos simultáneamente. Llegó a su nave oculta justo cuando el impulso fantasma falló por completo, volviéndose completamente visible. Se arrojó al asiento del piloto y activó los protocolos de emergencia. Los motores de la nave rugieron, y escapó al espacio profundo con la flota del dominio en persecución. Mientras huía hacia el espacio humano, Ojiwan transmitió sus hallazgos de vuelta a la Tierra. La flota del dominio galáctico estaba planeando un ataque preventivo. Habían decidido que las crecientes habilidades de la humanidad eran demasiado peligrosas para ignorarlas por más tiempo. Pero también envió otro mensaje, uno que llenó de esperanza al almirante Kim Hwan.
Los jóvenes alienígenas del movimiento Buscadores de la Armonía estaban intentando contactar secretamente con la Tierra. Querían aprender de la humanidad, no destruirla. La galaxia estaba a punto de cambiar para siempre, y los humanos tendrían que elegir si serían maestros o conquistadores. El presidente Mon Sang-bok se paró frente a la asamblea más grande de la historia humana. Cada nación, cada colonia, cada estación espacial tenía representantes en la vasta cámara debajo de Ginebra. El peso del futuro de la especie descansaba en las decisiones que tomarían en las próximas horas. Ciudadanos de la Tierra, comenzó, su voz llegando a cada rincón del espacio humano. Nos enfrentamos a una elección que nos definirá para siempre. Podemos rendirnos al dominio galáctico y aceptar el encarcelamiento eterno. Podemos luchar una guerra que podría destruir ambas civilizaciones, o podemos intentar algo que nunca se ha intentado antes. El doctor Lim Hae-yuk se sentó en la primera fila, su rostro curtido grave de preocupación. Como el filósofo y ético líder de la Tierra, había pasado semanas estudiando las implicaciones morales de las nuevas habilidades de la humanidad. El poder de remodelar la realidad con la conciencia estaba más allá de cualquier experiencia humana. Los predecesores fallaron, le había dicho al presidente anteriormente, no porque carecieran de poder, sino porque perdieron su humanidad en la búsqueda de ese poder. No debemos cometer el mismo error. La capitana Yun Subu Bin estaba coordinando las defensas de la humanidad desde el centro de comando en la Luna. Su nave, el Filo de la Armonía, era la embarcación más avanzada que los humanos habían construido. En lugar de armas tradicionales, llevaba un sistema revolucionario que podía amplificar la conciencia humana a través de sistemas estelares enteros. La red de resonancia cuántica está completa, informó a la asamblea. Cada colonia y puesto avanzado humano está ahora conectado a través de nodos de amplificación de la conciencia. Si elegimos luchar, podemos enfocar los pensamientos y emociones de toda nuestra especie en una defensa coordinada. Pero los informes de la gente Oguan lo habían cambiado todo. La flota del dominio galáctico no solo se estaba preparando para la guerra. Estaban paralizados por conflictos internos. La mitad de sus especies querían negociar, mientras que la otra mitad exigía la destrucción inmediata de la humanidad. Hemos recibido una transmisión secreta, anunció el almirante Kim Hwan. Una coalición de especies más jóvenes del dominio ha ofrecido ayudarnos a escapar del sistema solar. Se llaman a sí mismos los buscadores de la armonía y creen que representamos el progreso evolutivo, no el peligro. El presidente Mon Sang-bok asintió. Lo que nos lleva a nuestras tres opciones. Podemos huir con nuestros nuevos aliados alienígenas y esperar encontrar seguridad en algún lugar de la galaxia. Podemos quedarnos y luchar contra el dominio con poderes que apenas entendemos. Hizo una pausa mirando el mar de rostros ante él. O podemos elegir un cuarto camino. Podemos usar nuestras habilidades no como armas, sino como dones. Podemos mostrar a la galaxia que el poder basado en la conciencia no tiene por qué terminar en destrucción. La Cámara estalló en debate. Algunos delegados abogaron por la huida, creyendo que la humanidad no estaba lista para tal responsabilidad. Otros exigieron la guerra, negándose hasta a las amenazas alienígenas. Pero un número creciente apoyó la propuesta radical del presidente. Ladra. Park So-young había logrado un avance que lo cambió todo. Trabajando con ruinas de predecesores recientemente descubiertas en Plutón, había decodificado el mensaje final dejado por la antigua civilización. El último archivo predecesor es claro, dijo a la asamblea. Su imperio no cayó porque los seres basados en la conciencia sean inherentemente destructivos. Cayó porque olvidaron la lección más importante. El poder sin sabiduría es caos, pero la sabiduría sin compasión no tiene sentido. El mensaje predecesor era simple pero profundo. Intentamos convertirnos en dioses y olvidamos seguir siendo mortales. Buscamos el poder sobre el universo pero perdimos la conexión entre nosotros. No repitan nuestro error. Canten, sientan, creen, amen. Estos son los verdaderos poderes de la conciencia. El maestro Lee Dong-gu, un compositor de 90 años que había pasado su vida creando música, se adelantó para dirigirse a la asamblea. Su voz era suave pero llegaba a cada rincón de la cámara. He escrito una pieza, dijo simplemente.
Una canción que cuenta la historia de la humanidad, nuestras luchas, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestros miedos. Si podemos transmitir esta música a través de la red de resonancia de la Capitana Yun, amplificada por la conciencia de cada humano en el sistema solar, quizás podamos mostrar a la galaxia lo que realmente somos. La doctora Sinaiwan, una brillante neurobióloga, había desarrollado una técnica que podía compartir temporalmente la profundidad emocional humana con otras especies. Podemos hacer más que simplemente transmitir música, explicó. Podemos compartir nuestra experiencia real de la conciencia con las especies del dominio. Por primera vez, podrían sentir lo que es estar verdaderamente y profundamente conscientes. El debate duró horas. Algunos argumentaron que era demasiado peligroso, que compartir la conciencia humana podría extender accidentalmente la plaga de la armonía que el dominio temía. Otros preocupados de que la humanidad no fuera lo suficientemente sabia para guiar a otras especies hacia habilidades basadas en la conciencia. Pero la capitana Yun Sububin trajo noticias que los forzaron a actuar. La flota del dominio se está moviendo. Los sensores de largo alcance muestran que están cruzando el límite de la cuarentena. Tenemos menos de 12 horas antes de que lleguen a la Tierra. El presidente Moon Sang-buk pidió una votación inmediata. La elección era clara. Huir, luchar o intentar lo imposible. Transformar una galaxia entera a través del poder de la conciencia compartida. La votación fue reñida, pero la esperanza venció al miedo. La humanidad daría su postura no con armas, sino con música, emoción y la expresión más profunda de lo que los hacía humanos. La capitana Yun Sububin regresó al filo de la armonía y comenzó a prepararse para la actuación más importante de la historia galáctica. La composición del maestro Lee Dong-gu se cargó en la red de resonancia cuántica, lista para ser amplificada por la conciencia de cada humano en el sistema solar. La tecnología de intercambio de conciencia de la doctora Sinaiwan se integró en el sistema de transmisión. Cuando la música sonara, llevaría consigo la experiencia emocional completa de ser humano. La capacidad de amor, creatividad, asombro y crecimiento que las especies del dominio nunca habían conocido. Pero incluso mientras se preparaban, las dudas persistían. El Dr. Lim Hook se reunió en privado con el presidente Moon Sang-buk en las horas previas a la transmisión. ¿Estamos tomando la decisión correcta?, preguntó el filósofo. ¿Qué pasa si nos equivocamos sobre nuestras habilidades? ¿Qué pasa si una conciencia como la nuestra realmente es demasiado peligrosa para la galaxia? El presidente Moon Sang-buk miró la Tierra, hermosa y azul en la ventana de observación de la cámara. Entonces enfrentaremos las consecuencias juntos. Pero creo que la conciencia sin compasión es lo que destruyó a los predecesores. No cometeremos ese error. A medida que la flota del dominio se acercaba, la humanidad se preparó para dar el mayor salto de su historia. Se convertirían en los maestros y guías de las galaxias, o se enfrentarían a la extinción, tratando de demostrar que el poder basado en la conciencia podía utilizarse para la creación en lugar de la destrucción. La transmisión secreta de los buscadores de la armonía había incluido las coordenadas de un punto de encuentro más allá de la órbita de Plutón. Jóvenes alienígenas de todo el dominio estaban arriesgándolo todo para estar presentes cuando la humanidad hiciera conocer su elección a la galaxia. Están llegando, informó la capitana Yun Sububin, ambas flotas, las naves de guerra del dominio y los buscadores de la armonía. Todos estarán en posición en una hora. El presidente Moon Sang-buk echó un último vistazo a la cámara donde la humanidad había tomado su decisión más importante. Entonces es hora de mostrarles quiénes somos realmente. El destino de la galaxia pendía de una canción compuesta por un anciano músico humano, amplificada por la conciencia de una especie entera y transmitida a alienígenas que habían vivido con miedo durante miles de años. En unas horas, todos sabrían si el mayor don de la humanidad era la sabiduría o simplemente otra forma de poder que corrompería todo lo que tocara. El maestro Lee Dong-gu se sentó a su piano en la cámara de resonancia, sus dedos envejecidos descansando suavemente sobre las teclas. A su alrededor, miles de amplificadores cuánticos zumbaban con energía almacenada, esperando llevar su música a través de la galaxia. A sus 90 años, había vivido los mayores triunfos y las horas más oscuras de la humanidad. Ahora compondría su futuro. ¿Está listo, maestro Lee?
Preguntó la capitana Yunubin desde su posición en la consola de control. El viejo compositor sonrió. He estado listo para este momento toda mi vida, niña. Simplemente no lo sabía hasta hoy. Por todo el sistema solar, cada asentamiento humano estaba conectado a la red de conciencia. En la Tierra, las familias se reunieron frente a sus pantallas. En Marte, los colonos se tomaron de la mano en el polvorojo. En las estaciones mineras del cinturón de asteroides, los trabajadores flotaban juntos en gravedad cero. Sus pensamientos se centraban en la misma esperanza. La doctora Sinaiwan monitoreó el sistema de intercambio de conciencia desde su estación. El enlace neural es estable. Cuando el maestro le toque, cada emoción y pensamiento humano será transmitido con la música. Los receptores alienígenas experimentarán lo que realmente significa sentir como nosotros. La flota de guerra del dominio se había organizado en una esfera perfecta alrededor del sistema solar de la Tierra. 10.000 naves armadas con armas que podían romper planetas. Pero mantuvieron el fuego, paralizados por miedos ancestrales e incertidumbre moderna. Detrás de ellos, naves más pequeñas llevaban a los buscadores de la armonía, jóvenes alienígenas que lo habían arriesgado todo para presenciar este momento. Creían que la humanidad representaba la evolución, no la extinción, y estaban dispuestos a morir por esa creencia. El presidente Mon Sang-buk habló al sistema de comunicación galáctico que la agente Oyaban había ayudado a establecer. Sus palabras llegarían a todas las naves de ambas flotas. Pueblos del dominio galáctico, comenzó. Sabemos que nos temen. Sabemos que las antiguas advertencias les han enseñado que una conciencia como la nuestra solo trae destrucción. Pero hoy les pedimos que escuchen no nuestras palabras, sino nuestros corazones. El maestro Lee Dong-gu colocó sus dedos sobre las teclas del piano. La pieza que había compuesto contaba la historia de la humanidad. No solo los grandes momentos de la historia, sino los silenciosos. Una madre cantando a su hijo para dormir. Amigos riendo juntos en la cena. Amantes caminando de la mano bajo la luz de 6 estrellas. Cuando las primeras notas resonaron en la cámara, la red de resonancia cuántica comenzó a amplificarlas. La música se extendió desde la Tierra como ondas en un estanque, llevando consigo la conciencia de cada humano que alguna vez había amado, esperado o soñado. Pero esto no era solo música. A través de la tecnología de intercambio de conciencia de la doctora Sinai, los oyentes alienígenas comenzaron a experimentar la emoción humana directamente. Por primera vez en su existencia, sintieron la profundidad de la alegría que proviene de crear algo hermoso. Experimentaron el agridulce dolor del amor, la salvaje emoción del descubrimiento, la pacífica satisfacción de pertenecer en la nave insignia del dominio. El antiguo ser de cristal que había gobernado durante milenios jadeó repentinamente mientras olas de sensaciones desconocidas recorrían su conciencia. Sintió lo que los humanos llamaban asombro. Ese momento de reverencia al mirar un cielo estrellado y sentirse infinitamente pequeño e infinitamente conectado a algo más grande en toda la flota de guerra. Los soldados alienígenas dejaron de concentrarse en sus armas y comenzaron a llorar, no de tristeza, sino por la belleza abrumadora de sentirse verdaderamente vivos por primera vez. La música continuó, contando la historia de la humanidad a través de la emoción pura. La lucha de las primeras civilizaciones aprendiendo a trabajar juntas, la alegría del descubrimiento científico, la tristeza de las guerras y la esperanza de la paz. Cada nota fue amplificada por la conciencia de miles de millones de humanos, creando una resonancia que tocó cada mente viviente dentro del alcance. En un crucero del dominio, una joven oficial alienígena que había pasado su vida siguiendo órdenes sin cuestionar, de repente comprendió lo que significaba elegir su propio camino. El concepto de creatividad individual, de hacer algo nuevo solo porque traía alegría, la llenó de luz. Pero el momento más poderoso llegó cuando el maestro Lee tocó el tema de la mortalidad. Los humanos, a diferencia de muchas especies galácticas, eran dolorosamente conscientes de su tiempo limitado. Este conocimiento no los amargaba. Hacía que cada momento fuera precioso. El amor era significativo porque no duraría para siempre. La belleza valía la pena crearla porque el mañana podría no llegar nunca. El antiguo ser de cristal en la nave insignia del dominio sintió algo que nunca había experimentado en sus 1000 años de existencia. La conmovedora belleza de la impermanencia. Por primera vez,
entendió por qué los predecesores habían fallado. Habían buscado convertirse en dioses, eternos y todopoderosos. Pero la divinidad sin mortalidad era simplemente una existencia vacía que nunca crecía ni cambiaba. Cuando la música llegó a su clímax, sucedió algo sin precedentes. El efecto de compartir la conciencia se extendió más allá de los receptores previstos. Los jóvenes buscadores de la armonía habían abierto sus mentes por completo a la experiencia humana, y su entusiasmo amplificó la señal por toda la galaxia, en miles de mundos, en millones de ciudades. Seres que nunca habían oído hablar de la Tierra de repente sintieron una chispa de algo para lo que no tenían palabras. Los artistas comenzaron a crear obras de belleza sin precedentes. Los científicos hicieron descubrimientos innovadores por intuición en lugar de lógica. Los ciudadanos comunes miraron a sus vecinos con nueva comprensión y compasión. Las armas de la flota de guerra se apagaron. No por ninguna orden, sino porque los soldados que las operaban ya no podían imaginar usar tanta fuerza destructiva contra seres capaces de crear tanta belleza. La capitana Yunubu Bin observó sus instrumentos con asombro. La resonancia cuántica está encascada a través de toda la red de comunicación galáctica. Cada especie en el dominio está recibiendo la transmisión. Pero el cambio más notable estaba ocurriendo en las propias especies del dominio. La exposición a la conciencia humana no los estaba volviendo peligrosos o inestables. En cambio, estaban descubriendo partes de sí mismos que nunca supieron que existían. La creatividad que habían suprimido durante milenios comenzó a florecer. Las emociones que habían considerado primitivas se revelaron como la fuente de la sabiduría y el crecimiento. La composición del maestro Lee terminó con una melodía simple, una nana que su abuela le había cantado de niño. Cuando las últimas notas se desvanecieron, el viejo compositor levantó la vista hacia las estrellas visibles a través de la cúpula transparente de la cámara. ¿Tuvimos éxito?, preguntó en voz baja. La respuesta llegó en forma de transmisiones de toda la galaxia. El antiguo ser de cristal en la nave insignia del dominio habló con una voz ahora llena de asombro en lugar de miedo. Especies cantoras de la Tierra, dijo, hemos vivido en la oscuridad durante tanto tiempo que olvidamos que la luz era posible. No nos han traído la plaga de la armonía. Nos han traído la cura de la armonía. No les pedimos su rendición, sino su guía. Durante los días siguientes, representantes de todo el dominio galáctico llegaron al sistema solar. No vinieron como conquistadores, sino como estudiantes ansiosos por aprender lo que la humanidad tenía que enseñar. La doctora Park So-young estableció la primera academia de conciencia interespecies en una estación neutral al borde del sistema solar. Seres de cientos de mundos vinieron a estudiar el arte, la música, la literatura y la filosofía humanas, no para copiarlas, sino para descubrir su propia capacidad para el sentimiento profundo y la expresión creativa. Las antiguas barreras de cuarentena fueron desmanteladas y reemplazadas por balizas de bienvenida. La Tierra se convirtió en el centro de aprendizaje de la galaxia, donde especies de todas las estrellas venían a explorar todo el potencial de la conciencia. La agente Oai se casó con uno de los jóvenes buscadores de la armonía que lo habían arriesgado todo para apoyar el mensaje de la humanidad. Su boda se celebró en 1000 mundos, un símbolo de la nueva unidad que crecía en toda la galaxia. El comandante An Ji-gu lideró expediciones a las antiguas ruinas de los predecesores, trabajando con arqueólogos alienígenas para comprender la historia completa de las civilizaciones basadas en la conciencia. Encontraron pruebas de que el declive de los predecesores no fue causado por sus habilidades, sino por su aislamiento mutuo y de las alegrías simples que hacían que la existencia fuera significativa. El dominio galáctico se disolvió y se reformó como la Armonía Galáctica, una confederación flexible de especies unidas no por el miedo, sino por el asombro compartido ante las infinitas posibilidades del universo. El presidente Mon Sang-buk se paró en su oficina años después, observando naves de docenas de mundos ir y venir de las estaciones orbitales de la Tierra. Los niños jugaban en parques donde jóvenes humanos y alienígenas aprendían juntos. Sus risas creaban nuevas formas de resonancia cuántica que hacían florecer flores cercanas en colores imposibles. La embajadora Choya-jin se había convertido en la primera embajadora de la armonía galáctica de la humanidad, ayudando a otras especies a navegar su propio despertar de la conciencia con sabiduría y compasión. La doctora Anmire dirigió equipos de investigación que estudiaban los fundamentos cuánticos de la conciencia, trabajando para comprender cómo la conciencia misma moldeaba la realidad.
Pero su descubrimiento más importante fue que el poder de cambiar el universo no tenía sentido sin la sabiduría para saber qué cambios valía la pena hacer. El maestro Lee Dong-gu vivió para ver su música enseñada en escuelas de toda la galaxia. Pero sintió la mayor alegría al escuchar cómo otras especies habían adaptado sus temas, creando nuevas formas de arte basadas en la conciencia que la humanidad nunca había imaginado. Nos advirtieron que una conciencia como la nuestra era peligrosa, les dijo a sus alumnos. Y tenían razón. Es peligrosa para la ignorancia, para la desesperación, para la creencia de que debemos permanecer separados y con miedo. El mayor peligro no es tener este poder, sino no compartirlo con amor. La galaxia que una vez se había acobardado ante el miedo de la especie cantante ahora cantaba con voces de 1.000.000 de mundos, cada una única pero armonizando con todas las demás. La humanidad había cumplido su promesa. Se convirtieron en maestros, no en conquistadores, compartiendo su mayor don con todos los que estaban dispuestos a aprender.